Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectadas por el desasosiego de Pessoa, fisurados del alma en general, bienvenidos a este canal, que no es un canal, es un libro que lleva por título El origen químico de la moral, o El origen físico-químico de la vida, la visión y la versión de un geólogo. Un viejo en bicicleta, un hombre sigma. Este video quiero empezarlo con una frase que me gusta mucho y que es anónima, que dice: de artista, científico y loco, todos tenemos un poco. Bueno, este capítulo nace de dos vertientes. En el adendum número 1 anterior, centrado en la glicina, analizo las propiedades de resonancia y organización de esta molécula que, desde el punto de vista de la organización, es un organismo vivo, químicamente vivo. Y esa molécula forma parte de todos los aminoácidos. De hecho, dicen que la definición de aminoácidos es que todas esas moléculas en un extremo tienen un grupo aminoácido. Pero la verdad es que yo lo veo de otra forma, ¿no? Para mí son todas glicinas con diferentes moléculas como radical, pero glicinas al fin y al cabo. Esa es para mí la molécula que está viva, la que manda, el resto es como una variación. Entonces, es la molécula de glicina. Esta que yo les mostraba en algún momento. Vamos a bajar esta proteína por acá mientras tanto. Entonces volvamos un poco, recapitulemos un poco. Esta es la molécula de glicina. El azul es el nitrógeno, el rojo es oxígeno y el negro es carbón. Que en realidad está mejor esta, porque vamos a trabajar con el suiterión. Entonces, esta es la molécula de glicina. Como ustedes pueden ver, es una molécula de amoníaco, un CO2, tiene una resonancia que está dada por este enlace doble, pero que cambia de aquí hacia acá, por lo tanto tiene resonancia. Esta molécula en ambiente ácido se protona el oxígeno. El oxígeno se protona, donde no está el doble enlace, por supuesto, y se transforma en una molécula que tiene una carga positiva aquí en el grupo que sería, en este caso, amonio. ¿Ya? Es una variación de la molécula, una tautomería, por así decirlo, ¿no? El sidorión es de esta forma, sin ese... Por lo tanto, tiene una carga positiva acá en el amonio y una carga negativa resonante en el carboxilo o CO2 en este caso. Cuando el pH es alto, es decir, hay pocos protones, este se desprotona y este queda como carga negativa. Entonces es una versión aniónica. Entonces, la molécula, aparte que tiene resonancia eléctrica, un electrón que va y viene, que forma un ceto a un lado o a otro, aquí en el oxígeno, tiene una versión catiónica y una versión aniónica. Y eso para mí es un conflicto moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es positivo y qué es negativo? Esta molécula tiene esa propiedad. Puede optar por lo positivo, según el ambiente, o puede optar por lo negativo. Tiene una opción.
Otra de las características principales que tiene esta molécula es que el amoníaco, si ustedes se fijan, está participando en este momento como una amonio. No se desprende de sus protones, sino que se libera de su electrón del par que tenía ya apareado, lo libera y con ese se ensambla la molécula. Es decir, se comporta como un carbono. ¿Y quién decide eso? El amoníaco. O sea, tiene voluntad, por así decirlo, de optar por una forma u otra. Cuando uno ve el amoníaco en las bases nitrogenadas, se presenta como electrones localizados, por lo tanto forma algún doble enlace con estos hidrógenos que están acá, al hacer el contacto, o participa con los electrones deslocalizados. Esta unión que ustedes ven acá, donde están ese par de electrones, con ese par de electrones participa en la nube, de la nube pi. ¿Quién decide eso? El nitrógeno. Entonces, el nitrógeno tiene como una de sus propiedades atómicas intrínsecas al átomo la posibilidad de ser uno u otro. Y si yo puedo ser uno u otro, tengo voluntad. Depende de las circunstancias, es como yo me comporto. Por eso no suelta sus protones hasta que ya hay escasez y ahí se transforma en un amino. Siempre está como amonio. Y cuando pierde ese protón, se transforma en un amino y con la carga negativa, entonces la glicina se transforma en una versión aniónica. Conflicto moral, decisión, movilidad, comunicación. En una molécula. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta molécula MAC, Molecule Alive Chemically, movimiento, adaptabilidad y comunicación, se unía con otra? Porque el lado negativo se atrae con el lado positivo. Lo que se produce es una molécula de agua que se desprende del lado carboxilo, sale un OH, y del lado amino de la otra molécula sale un hidrógeno que se juntan y forman un H2O, y ahí se junta el carbono con el nitrógeno. Y esa unión se conoce como enlace peptídico y lo que se forma es una amina. Que tiene estas dos que están marcados. Eliminé los hidrógenos del nitrógeno para efectos de visualización. Yo quiero que vean cómo es una proteína. Las características físico-químicas de la proteína para entender por qué se produce la vida, por qué la vida está aquí. No es que yo lo diga, lo dice la proteína. Entonces tenemos carbono alfa, amida, carbono alfa, amida, carbono alfa, amida, carbono alfa, amida. Todas las amidas son rígidas porque son resonantes. El doble enlace pasa del oxígeno carbono a carbono nitrógeno. Por lo tanto, la molécula no puede girar porque está constantemente alineándose. Por lo tanto, se transforma en una molécula rígida. Pero la unión entre amidas está el carbono alfa, que sí es flexible. La movilidad la da el carbono alfa y su radical, que para efectos prácticos no está puesto porque ya es difícil manejar 5 amidas, 4 amidas, pero yo lo que quiero es que se entienda la estructura. Entonces,
hay como una similitud entre una especie de columna vertebral. Amida rígida, carbono alfa móvil. Amida rígida, carbono alfa móvil. Amida rígida, carbono alfa móvil. Es una especie de columna vertebral. ¿Pero qué tiene de especial? La resonancia. La resonancia no se ha perdido en este momento. Tiene un beat, un ritmo, un compás, que se lo está dando lo que siempre se nos olvida, la energía electromagnética que está en todo momento funcionando. Todo esto se está moviendo electrónicamente porque las ondas electromagnéticas le dan la energía y hacen que cada amida se esté moviendo. Por lo tanto, si yo hago un estudio, una tautomería solo de esta molécula, voy a tener que cada amida podría estar con una carga negativa en el oxígeno. Entonces podría tener oxígeno negativo, oxígeno negativo, oxígeno negativo, oxígeno negativo. Cada una de las amidas tendría su oxígeno con una carga negativa. ¿Por qué? Porque el doble enlace estaría con el nitrógeno. Ahora, si todas las cargas negativas, el doble enlace se va ahora con el oxígeno, se transforma en un ceto, entonces el nitrógeno me quedaría con carga positiva o neutro dependiendo del pH. Entonces, si yo hago una tautomería de esta molécula solo con 4 amidas, podría tener la carga negativa aquí, aquí, acá y acá. Sería oxígeno, 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 oxígeno. Pero podría ser oxígeno, 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 nitrógeno. Oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno. Oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, nitrógeno. Y todas las combinaciones que yo pueda hacer de tautomería de esta molécula en 4 amidas serían 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 combinaciones solo para este trozo de proteína. Es decir, esta proteína, este trozo, tendría 16 caras distintas porque tiene un código binario. Y es un trozo de proteína. Una proteína puede tener 50 aminoácidos, o sea, tener 49 o 50 amidas. Así que saquen la cuenta cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 elevado a 250. Información. Comunicación. Es muy difícil que una proteína, aunque sea exactamente igual que otra, tenga la misma configuración. Usted puede ver humanos y somos 8.000 millones y somos todos distintos. Ustedes van a encontrar en este planeta, creo que son como 8 personas iguales a mí. Por lo tanto, serían 1.000.000, 1.000 millones de combinaciones, todas distintas, y usted las puede identificar. Y acá no tiene identidad, por lo tanto comunica. Cada individuo, cada molécula pasa a ser un individuo con su propia cara y su propia configuración y su propio lenguaje interno. Porque cuando uno revisa las proteínas, son como estas luces de los árboles de Navidad. Y tiene una estructura primaria que sería esta, ¿no? Lineal. Tiene una estructura secundaria en que se empiezan como a torcer. Y una estructura terciaria en que ya torcida como un helicoide se flexiona sobre sí misma. ¿Saben lo que eso significa?
Y aquí vuelvo a recalcar, ¿por qué yo esto no lo estoy haciendo en papel? Porque el papel no me sirve. O gastaría mucho papel y muchas palabras para explicarte lo que tú vas a ver ahora ante tus ojos. ¿Qué te parece? Quedaron todos los oxígenos enfrentados entre sí. Por lo tanto, la resonancia se va a ver afectada de cada una porque las otras también van a estar con carga. Y cuando todas las cargas se junten en cada uno de estos oxígenos, ¿qué va a ocurrir? Se van a repeler. Y si se repelen, ¿qué ocurre? Se mueven, se mueven, se tuercen. Y la molécula, de cierta forma, tiene conciencia de sí misma. Porque este oxígeno que está aquí ahora interactúa con este oxígeno que está acá, que estaban en extremos opuestos, pero que ahora están enfrentados uno al otro. Conciencia, porque influyen, se sienten. La resonancia de uno también implica la no resonancia tal vez del otro, porque si uno se carga, el doble enlace tal vez no se va a producir en ese momento porque ya está ocupada y hay un campo negativo que te lo impide. Entonces, que las proteínas caminan, como dice el Walter and Eliza Hall Institute, y creo que las animaciones las hace Drew Berry, que no lo mencioné la otra vez porque se me va. Las proteínas caminan y ejecutan funciones. Te sorprende. Es un milagro. Oh, ¿qué está pasando? Tiene su razón de ser. Yo hasta que no hice esta molécula empecé a analizarla y empecé a ver las partes móviles y lo que se podía hacer. Uno intuye y sabe que la razón del movimiento tiene que estar en alguna parte. Y está. Existe. Entonces, si una glicina es un organismo vivo, esto con mayor razón es un organismo vivo. Ya no es un bit que está solo aislado del mundo, no, está unido a varias otras interactuando entre sí. Son influenciadas. Y no estoy considerando los radicales, porque los radicales que están conectados a los carbonos alfa, a su vez pueden tener un fenol, fenilalanina, que es una molécula que tiene aromaticidad, o sea, una energía, pero que puede causar torsión, no le puede dar un sacudón a esta molécula porque es como una cosa que se está moviendo así, ¿no? Rápido, en un sentido, en el otro. Algunas tienen grupos carboxilos en un extremo, entonces, a su vez, del carbono alfa está saliendo una molécula que tiene un carboxilo que puede interactuar tal vez con alguna de estas o con el amino de otra molécula y se pueden unir entre sí. Pero es en la estructura terciaria cuando se hace un helicoide y después se tuerce. Y la estructura cuaternaria que llaman los bioquímicos es cuando una proteína se enlaza con otra. Y ahí yo lo veo muy claro. Cuando uno se da cuenta de que la glicina tiene vida y que se mueve y tiene resonancia y que a su vez se organiza de esta manera y que te están diciendo que caminan, es que son máquinas.
Bueno, la palabra Mac viene de máquina, machine, M-A-C-H-I-N-E, machine, pero no es una máquina, porque las máquinas las hace el hombre. Esto no lo hace el hombre. Funcionan como máquinas, pero son autónomas. Tienen identidad, tienen voluntad, tienen un conflicto moral, por así decirlo. Tienen resonancia, comunican, ya tienen un código binario enorme y largo. Se flectan, tienen pulsaciones. ¿Dónde están los hilos que las mueven? ¿Ah? ¿Dónde está el humano que está con la marioneta? En ninguna parte. Entonces la vida es un proceso absolutamente natural. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros los humanos? El problema se llama nosotros los humanos. Miller y Urey no fallaron en su experimento. Encontraron vida, la encontraron. ¿Quiénes fallaron? Nosotros fallamos. Porque queremos ver salir un elefante, una bacteria, un sapo. No, señor. Esto está ocurriendo hace 4.250 millones de años. Los sapos, los dinosaurios, eso, están todos en un periodo fanerozoico que es apenas medio millar de millones, 500.000 años. Entonces, tú quieres que aparezca algo así, vas a tener que esperar otros 3.750 millones de años. Necesitas esa cantidad de tiempo, por eso uno de los capítulos era la escala del tiempo, para que tú entiendas que esto no ocurre de un día para otro. El principal ingrediente para la vida se llama tiempo. Tiempo. No te lo puedes saltar. Aquí hay vida, pero no hay biología. La biología va a llegar, pero van a tener que pasar otros miles de millones de años. Esto no es magia, es evolución. Factor de complejización tras factor de complejización. Ya con que existan proteínas que tienen la capacidad de moverse, estamos hablando de otra cosa ya. Y falta. Entonces, ¿por qué de artista científico loco todos tenemos un poco? Porque a mí los científicos de repente se me va un poco, pero porque tenemos la información ante de nuestros propios ojos y no lo podemos ver. Entonces, apareció un video de un señor doctor en filosofía que discute el trabajo de Maturana y Varela, de la autopoiesis, de cómo la biología se hace a sí misma para hacerse a sí misma y es un barullo. Yo fui a una charla del señor una vez en la Universidad de Talca. Y yo ya andaba con todas estas ideas así, pero hable, diga algo. Y hablaba del ecosistema, y rajaba un papel, y hablaba del amor. Hable de una vez por todas qué es la vida, y no dijo absolutamente nada. Y le tomé una foto y me acerqué a él para hablar de este tema, decirle, mire, ¿sabe qué? Yo soy geólogo y estoy viendo estas ideas. Y el tipo me dice, ¿y usted de qué libro quiere hablar? ¿De cuál de mis libros ha leído? Son tan aburridos, señor, que no he leído ninguno. Y vine aquí para escucharlo de su propia voz, que no escuché nada. Y usted me quiere hablar de sus libros. Me di la vuelta y me fui. Porque realmente no dijo nada.
Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando yo veo a esta gente hablando del tema de la vida, el doctor en filosofía, ¿no? Que lo analiza desde su punto de vista tan etnocéntrico. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar hablar, me empiezo a retorcer más que una proteína. Y, pero es bueno escuchar el etnocentrismo porque él te entrega las claves de cómo está funcionando internamente. Pero yo mientras lo escuchaba a él hablar, estaba viendo a Urbano Octavo diciendo una cantidad de cosas así, pero ¿cómo vas a entender la vida si estás hablando esa cantidad de insensateces? Atacando la ciencia, diciendo cosas que no. Voy a leer algunas de las cosas que él dice. Lo humano está en el centro de lo vivo. Ya ahí partimos con el etnocentrismo puro y duro. La vida no es algo que se tiene, sino se, que se es. No es algo que se tiene, sino que se es. Hacerse a sí mismo. Critica el reduccionismo, la objetividad científica, haciendo unas caricaturas que no me parecen apropiadas. Critica la biología mecanicista. Habla. Y ahí me gustó porque ahí desperté, señor. Vaya, vaya. Habla del experimento de Miller y Urey. Y se refiere al experimento como impresionante, sin duda. ¿Explica la vida? Para nada. Para nada. Solo con saliva, ¿eh? Solo con saliva. Sin pruebas de nada, no, para nada, sí, tajante. Y habla de los aminoácidos que ahí aparecen como ladrillos, piezas de Lego, bloques. Los aminoácidos no equivalen a la vida. Solo con saliva, ¿eh? Negando inmediatamente, cerrando la puerta. Pero esas piezas de Lego que él ve que no tienen vida, no están animadas, falta una dinámica, un plano, un diseño, una organización. Están los ladrillos de la vida, pero ¿cómo se ensamblan los ladrillos? Otra de sus frases. No estamos hechos de una materia distinta a la de las piedras o la de las nubes. O sea, para el señor, química inorgánica y mineral es lo mismo que química orgánica, no distingue para nada una de la otra. Reclama por una definición. Y eso me gustó. Pero uno no puede partir analizando la vida dando la definición primero. Uno que está investigando es lo último que hace. Cuando la información cae por sí misma, el peso de la evidencia te obliga a decir, ah, esto es así. Y habla también, y recurre a Sócrates, y habla del ilemorfismo, que la materia se es lo que la materia y la forma dicen de ti en el fondo. Habla también de la entelequia o entelequia,
que es la capacidad de realizar en sí su propio fin desde adentro. Se es algo en potencia y se desarrolla como tal porque está destinado a ser eso. Entropía, señores. Energía libre de Gibbs. Aristóteles, ¿ah? Pero habla de ilemorfismo, pero él no analiza la glicina, ¿no? Y si yo aplico el ilemorfismo que él dice, que es de Sócrates, la materia y la forma son lo que le dan vida a estas moléculas. Y la entelequia me dice que metano, amoníaco y agua van a dar sí o sí a estas condiciones de temperatura y presión a la glicina. ¿Por qué la glicina y no otra? Porque el metano está al centro y a un lado está el CO2 y al otro lado está el amoníaco. ¿Por qué no el amoníaco al centro? No se da. ¿Por qué no el CO2 al centro? ¿Por qué no 4 moléculas de metano formando un anillo tal vez? Entonces, sin darnos más vueltas, y ya que mencioné la energía libre de Gibbs y la entropía, el hecho empírico es que aparece glicina de manera natural. Y los componentes hacen esta organización y el morfismo. Y las propiedades de la materia que el Señor no analiza porque este ladrillo, no sé dónde lo venden, pero yo no haría una casa con este ladrillo. Es el bloque más extraño de utilizar. No es un ladrillo. No es un bloque, no es una pieza de Lego. Ninguna pieza de Lego tiene resonancia electrónica. Ni cargas positivas ni cargas negativas acá. Ni esta flexibilidad. Bueno, hay muchas cosas que también se dicen, pero en el fondo lo que a mí me hace reflexionar es que no queremos ver lo que no nos gusta ver nada más. Y ese es el gran problema que tiene el humanismo. Se quiere ver él. ¿Dónde están los planos? A ver, ¿dónde está el diseño? Porque nosotros somos lo máximo, por supuesto. Estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios, que soy yo prácticamente, ¿no? Y ahí uno se cuela. Entonces, el deseo de escucharnos nos hace criticar a la ciencia. No, esto es el reduccionismo, que uno tiene que estar, uno no puede evitar estar dentro del problema porque, y es así como muchas veces razonan, ¿no? El que exista un sujeto que está viendo y mirando todo, entonces es imposible la objetividad porque siempre hay un sujeto que está midiendo. Bueno, la objetividad es el acuerdo entre sujetos. Es que el agua está caliente, no, es que el agua está tibia. Metemos un termómetro, mire, está a 60 grados. Que para usted sea caliente y que para el señor acá sea tibia, eso aquí no cuenta. Así que usted, el agua está a 60 grados y punto. Sus percepciones déjelas en otro lado. Entonces, es difícil para estas personas muchas veces entender eso, que es un acuerdo en que tú no te metes en el problema. Y esa es la gran crítica que le hago yo al señor Varela, es que dice, es que no podemos estar fuera de esto, porque somos parte del problema. Y se mete. Y terminan en un candado chino en que una tautología de que la autopoiesis que se crea para hacerse a sí mismo. Entonces, a ver, me están metiendo reproducción por producción. Entonces,
No, 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 no. Por lo menos el título del video dice, la biología no explica la vida. Ya, ok. Pero también he escuchado charlas de otros científicos hablando sobre el tema. Y algo que me llamó la atención, que si bien tienen claro las moléculas, los tejidos, y se van a lo más interior de las moléculas, el señor después muestra una muralla y habla de los ladrillos de la vida. Ahí parece que está nuestro problema, ¿eh? Ladrillos, piezas de Lego. Otra de las frases y de científicos, ¿eh? Hablaba de la vida es la química del carbono. Y no dice nada más. Y el nitrógeno. Y el agua. El oxígeno. ¿Dónde está? Vaya, ¿no? Y reflexiona, dicen, el momento en que la materia inerte se transforma en vida. Materia inerte. Con que así lo estás viendo. Materia inerte. Bueno, en geología uno distingue lo que es la Tierra como cuerpo rocoso, mineral, denso. Las rocas tienen una densidad de 2,5, 2,6, cuando el agua tiene densidad 1. Un litro de agua pesa 1 kilo. Y las rocas tienen una densidad 2,6. Entonces, uno distingue entre la química inorgánica de las rocas, que son sólidas, densas y pesadas y se llevan al fondo, y sobre este planeta, en la parte superior, por una cosa de densidad, queda lo que se llama el meteoro. El meteoro es la parte líquida y gaseosa de este planeta y de cualquiera, ¿no? Si estuviera todo frío, todos esos gases estarían sólidos y sería parte de la parte sólida del planeta. Pero estaría en la parte alta porque es menos densa. Entonces, gracias a esta energía cósmica llamada electromagnetismo, estos componentes agua, metano y amoníaco se encuentran en estado gaseoso o sólido, o líquido, perdón, que fue lo que yo dije en un capítulo especial, o sea, de esa parte, ¿ok? Química orgánica, no son lo mismo. La química inorgánica es sólido, o a lo más en soluciones, como uno analiza, ¿no? Pero la química orgánica es de estos 3 elementos. La tríada estelar, 6 y 4, 10, metano, 7 y 3, 10, amoníaco, 8 y 2, 10, agua. Y están todos activos y se mueven, influyen y andan para todos lados. No son materia inerte. No son materia inerte porque pueden fluir. No hay vida, todavía. Pero son componentes activos. Pon un vaso de agua y anda la semana siguiente y el vaso va a estar seco porque el agua se fue. Toma una roca, ponla ahí y se queda ahí, pero pon agua y el agua se esparce y corre y fluye y se va hacia todos lados. Imagínate el amoníaco y el metano. Materia inerte, no señores, no es materia inerte. Que sean en potencia, esa entelequia que él habla, que sean en potencia aminoácidos,
Esos componentes tú los puedes encontrar en las rocas. El nitrógeno, no mucho, pero sí, porque el nitrógeno está en la atmósfera dando vueltas acá. Que está, tú no lo puedes ver, pero aquí está. 78% de la atmósfera es nitrógeno. El agua. El agua está en la superficie siempre, siempre va hacia arriba porque las rocas son más pesadas. ¿Puedes encontrar agua hacia abajo? Sí, pero por grietas. Y el carbono, el metano, bueno, mira. Todo esto que está atrás, incluido ese par de animalillos preciosos, están hechos de carbono. Nitrógeno y agua, no se te olvide. No se te olvide. Entonces, yo lo explico en un capítulo de los primeros. La tríada estelar. Y después yo distingo entre química orgánica y química inorgánica. O sea, no son lo mismo. Entonces, como este señor doctor en filosofía quiere una definición, yo hoy día se la voy a dar. Después de todo lo que ha analizado, decanta la información. Decanta. Y voy a partir dando la definición de vida, dando una definición de lo que no es vida. ¿Qué es un mineral? Lo que están hechos las rocas, ¿no? El planeta. Un mineral es un sólido de origen natural, con una fórmula química, proporciones entre elementos, con una estructura interna ordenada. Se van poniendo los bloques, se van ensamblando. Una vez que me gasto todos los bloques y armo este bloque de unidad, celda unitaria se le llama. La otra se construye al lado, y para atrás, y para arriba, y para abajo. Por eso tiene una estructura interna ordenada. ¿Están activos los elementos constitutivos de este mineral? En estado sólido no se puede mover, salvo algunas reacciones secundarias, difusión iónica, pero no se puede mover. Pero si yo los fundo a 800, 900 grados, ahí ya pasan a ser líquidos y se pueden mover. Pero no es el caso. No estamos hablando de 800 grados de temperatura, estamos hablando de 0 a 100 grados. Entonces, eso es lo que uno podría decir, no, eso no está vivo. Sólido, de origen natural, o acá, con una fórmula química y una estructura interna ordenada. Eso no es vida. Entonces, ¿qué es vida? Y afírmate que vienen curvas, como dijo el doctor en psicología, en filosofía. La vida es una organización natural de componentes activos. Organización natural de componentes activos. ¿El agua es un componente activo? Sí, se mueve. Si está congelado en forma de hielo, no, porque ahí cae en el reino mineral. Pero siendo líquida o gaseosa es un componente activo. El metano se funde como a 200 grados bajo cero, o sea, ya es de los primeros que pasa a constituir la atmósfera. Y el amoníaco, algo así como 70 o 80 grados bajo cero. Por lo tanto, a 0 grados Celsius, cuando el agua el hielo se derrite y se transforma en agua, los tres están en forma activa. ¿Qué requiere entonces la reacción? Bueno, ya hay energía, ¿no? Que las mantiene a todas en movimiento, fluyen. Se pueden tocar, pero cuando aparecen estas ondas electromagnéticas y estas descargas eléctricas, se produce la glicina, nuestro gran amigo, de manera natural. No voy a entrar en explicaciones de energía libre de Gibbs o de entropía, que están implícitas, pero se forma esta molécula. Según la entelequia, está destinado a ser esa molécula.
Y esta molécula, más todas las variaciones de esta molécula de los diferentes radicales, dan origen a las proteínas. ¿Por qué una proteína está viva? Porque es una organización natural de componentes activos. ¿Y cuál es el componente activo? Los aminoácidos, la glicina. Y están muy activas las proteínas. Se vuelve a repetir. ¿Desaparece el amoníaco, el metano y el agua? No, sigue. Pero ahora yo puedo construir sobre una nueva plataforma, un nuevo estadio, factor de complejización. Ahora lo que se me formó anteriormente pasa a ser un elemento, un componente activo de algo mayor, más complejo. Entonces el componente activo ahora es la glicina o los aminoácidos. Y si yo vuelvo a repetir el proceso, donde las proteínas ahora son los componentes activos, lo están diciendo los profesores de medicina a sus alumnos, ¿no? En bioquímica. La forma cuaternaria, proteínas que se unen a otras proteínas y forman proteínas mayores. Se vuelve a repetir el proceso. Y sigue la vida. Toda la gama y variedad de proteínas que puede existir son múltiples funciones en diferentes momentos de la evolución. Pero pasan a ser funcionales, autónomas. MAC. Moléculas vivas. Y yo puedo repetir el proceso ahora con varias agrupaciones de proteínas que pasan a ser ahora los componentes activos y se organizan entre sí de manera natural. ¿Te das cuenta para dónde vamos? Y todavía no hay biología. Pero va a llegar. Va a llegar la biología. En un momento ya va a ser tan grande y tan complejo todo esto que van a ser grandes cúmulos de proteínas organizándose con otros grandes cúmulos de proteínas, estableciendo relaciones funcionales entre sí, creando organizaciones mayores, tejidos. Entonces, hay todo un proceso en el cual yo no voy a entrar en detalle porque ya es el principio básico de funcionamiento está escrito en la naturaleza. Que no lo queramos ver, queremos ver ladrillos, bueno, sigue viendo ladrillos. Pero esto no son ladrillos, ni bloques, y no necesitan un plano, porque es una organización natural. ¿Cuándo va a aparecer la biología? Bueno, espérate, 1.000 millones de años. 2.000 millones de años. Si 500 millones de años, que es todo el Fanerozoico, desde el Paleozoico hasta ahora son 500 millones de años, medio millar, la mitad. Y esto estamos hablando de 4.250, o sea, estamos hablando de un octavo, un noveno, la décima parte de todo el proceso. Y si el Fanerozoico son medio millar, te quedan todavía un enorme periodo de tiempo para que todo esto ocurra de manera natural, uno tras otro. Y ahí opera el principio de permanencia de las formas funcionales. Si no funciona, no sigue en competencia. Si funciona y establece relaciones con otros componentes activos, va a seguir. Y se va a ir complejizando cada vez más. Una ciudad es un ser vivo. Sí. ¿Un hormiguero es un ser vivo? Sí. Y no estoy hablando de las hormigas. Las hormigas pueden ser tontas, pero el hormiguero es inteligente. El componente activo son las hormigas, pero el hormiguero en sí es un organismo vivo. Se acaban las hormigas, se acaba el hormiguero. Está como cumbia esto, ¿no?
Sacaba a los hombres y sacaba a las ciudades. Pero las ciudades tienen 200, 300, hasta 1000 años de antigüedad. Las personas van pasando, pero la organización queda. Y esa organización natural de componentes activos está viva. Entonces, si tú quieres entender cómo se forma la biología, es el mismo proceso de formación de las ciudades. Es un proceso constante, evolutivo, uno tras otro, uno tras otro. Pero todo parte con la glicina. Es la molécula fundamental. Y este señor en un momento dice, no, es que no podemos entender la vida como un proceso, como un software, ¿ah? Como un programa de computación. No, 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 no podemos entender eso. No. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué dijo George Gagnon o Georgi Gamov, soviético de Odessa, astrónomo, que descubre el código de las proteínas? La computación es un byte de 8 bits. 2 por 2 por 2 por 2 es un código binario. 2 elevado a 8 da 256, es el código ASCII. ¿El hombre lo inventa? No, el hombre no lo inventa. El hombre inventa las máquinas para que funcionen con ese código, porque el código es inherente a la materia. ¿Sí o no? Y con eso, con que diga sí o no, perforo o no perforo la tarjeta, ya tengo el código. Es inherente a la materia. Entonces, ¿qué hizo Georgi Gamov? Se dio cuenta que había un bit de 3, existía un byte de 3 bits. Pero no era binario, era tetranario. Entonces, 4 en la primera ranura llamada codón. En la primera, 4 posibilidades, no 2, 4. La segunda 4, tercera 4. 4 por 4 por 4, 64, y es el código de las proteínas. Tú le pones una ranura más y tienes 256. Y ese código está en todos los seres vivos. Por lo tanto, está antes de la biología. Está en las moléculas. Ya las proteínas tienen un código binario. Entonces, va a surgir un código tetranario en algún momento. ¿Por qué? Porque van a surgir las bases nitrogenadas. ¿En qué momento? ¿Cuántos miles o millones de años necesito? Bueno, establecer la relación temporal. Yo sé que en alguna parte está porque todo va en esa dirección, por donde lo mire yo. Y está escrito en las moléculas. Y lo digo en un capítulo. Las bases nitrogenadas son unas supermoléculas, comparables con un chip. Son muy inteligentes y con mucha energía porque tienen aromaticidad. Y el nitrógeno, que tiene esta voluntad de saltar o no, actúa casi como un conmutador, entonces puede tener una energía ahí y la puede cortar o la puede estimular. Porque si un nitrógeno está con sus dos pares de electrones apareados, está participando de la nube, en algún momento se puede mover y se apagó la aromaticidad. Y si vemos los sustituyentes que están dando en estas moléculas, ya empezamos a jugar con muchas variables. Entonces, para mí son individuos muy inteligentes. Y una de las cosas que me llamó la atención es que yo decía, bueno, el ciclo de Krebs, ¿no? En las mitocondrias, que estamos llenos de mitocondrias en cada una de tus células, pero las mitocondrias, en el ciclo de Krebs, yo miraba piruvato, oxalato, moléculas tontas. ¿Qué gracia tiene esto, no? ¿Por qué aparece ATP? ¿De dónde sale? Aquí no están diciendo nada, ¿no? Hay un ciclo, pero... Y como ya tengo esto de las proteínas son la clave, las proteínas son moléculas vivas que están ejecutando funciones, que yo, a ver. Y me voy a la acetil-CoA. Acetil-CoA.
una enzima que participa del proceso y veo la molécula y me encuentro con una base nitrogenada, creo que es una adenina, unida a una pentosa, una ribosa, un nucleósido, que tiene una especie de manos de fosfato con los cuales está sosteniendo una especie de molécula que es como la herramienta. O sea, estoy viendo un individuo que está haciendo el proceso al organismo vivo que está ejecutando el proceso con un instrumental químico, molecular. Pero está la molécula cerebro conectada a la molécula cuerpo, que a su vez tiene estos brazos de fosfato con las cuales sostienen estas moléculas, y es la que está ejecutando el proceso. La acetil-CoA. Vaya, vaya, ¿no? Pero mencionan el piruvato y el oxalato y los individuos pasan. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de que estas moléculas, porque esa acetil-CoA, esa adenina, ese nucleósido que está ahí, yo después lo puedo encontrar en el ARN. ARN de transferencia, ahí va la misma que a lo mejor estaba acá, ahora está ejecutando otra función. O puede estar formando parte de el ARN de transferencia. O sea, trabajan en equipo, trabajan en forma individual. Entonces, todo cambia, ¿no? Cuando uno lo ve de otra forma, y acabo de ver en la charla de este señor, Juli Peretó, sí, creo que era Peretó, y mencionaba que había personas que estaban investigando esto de que las bases nitrogenadas y los nucleósidos formaban como algo de... dije yo, bien, eso es. Esos individuos vivos, que uno los ve como moléculas, son organismos vivos, autónomos, que uno dice que funcionan como máquinas, pero no son máquinas. Esa es la vida química. Entonces, la lectura que nosotros hacemos ahora, cuando sacamos todos estos velos y sesgos que tenemos de la química del carbono, y se nos olvidan los otros elementos. La materia inerte. Materia inerte. Es que no se puede entender la vida como un software. No. Los ladrillos de la vida. ¿Ladrillos? ¿De qué estás hablando, viejo? Tenemos la información aquí. Y no queremos ver porque estamos llenos de paradigmas. Ideas preconcebidas que no las sacamos de la cabeza y son científicos y llevan años investigando y todavía hablan de ladrillos. Y se siguen refiriendo a la química como la química del carbono, o sea, los otros elementos, no, esto no. Sí, el nitrógeno. Ponle mucha atención al nitrógeno porque el nitrógeno tiene voluntad. En su gran inestabilidad atómica interna, tiene voluntad. Decide. Todas las bases nitrogenadas se unen a esta molécula ribosa a través de un nitrógeno, que se une a un carbono de la ribosa, que a su vez tiene un grupo ceto, o sea, el oxígeno. ¿Y qué es eso? Una amida. Y las amidas son resonantes. ¿Y qué pasa cuando el grupo ceto entra en resonancia? La molécula, la ribosa empieza a hacer esto. Se empieza a mover. Pero tendemos a ver todo junto, la gran molécula. No. Hay partes y partes de la molécula.
Hay que descomponerla en grupos funcionales y moléculas que están... Los nucleósidos son, para mí, chips. Deciden, actúan, deciden. Están dirigiendo las operaciones. Que se usan otras moléculas más instrumentales. Claro, claro. Es como ver a un hombre arriba de un caballo, ¿no? Lo puedes ver arando el campo, o galopando, o corriendo en una competencia. Pero las decisiones ya están en estos nucleósidos. Y están en el ARN, el ADN, en las enzimas, están en todos lados. Tú quieres elementos vivos, busca estos elementos y los vas a encontrar. Estos y otros. Toda la materia está viva. Toda la materia está viva. Y no surge de una materia inerte. No estamos hablando de 0 grados Kelvin. Ahí están todas inertes. No estamos hablando de los 700 grados Celsius. No. Ahí estamos calcinados y las que se activan son otras moléculas. Estamos en este rango de temperatura. Entonces la vida, el gran obstáculo para entender la vida es precisamente el ego humano. Esos paradigmas. Cambia tu forma de verlas y todo va a ser prístino. Entonces me sentí muy tocado con todas estas críticas que hacían de es que lo humano está en el centro de lo vivo. Y es que la ciencia con su mecanicismo y no se puede. Y te ningunean y hacen unas caricaturas que es como estos científicos. Me salió la parte loca nomás. Me empecé a torcer como una proteína. Bueno, creo que ya con esto sería como el segundo o tercer cierre que hago de este libro, pero si tengo más información y algo que comentar, lo voy a hacer, porque nunca paro. Tengo incluso hasta algunas fe de ratas que tengo que hacer. Que cuando hablé de los exosomas dije que eran inertes. Y tuve que aclarar biológicamente inertes. Químicamente están vivas. Porque dentro de esa cápside lipoproteica va ARN o ADN. Y eso ya es mucho decir. Entonces, me retracto, corrijo. Y como científico, yo no quiero tener la razón. Me voy a sentir ofendido si alguien me dice, no, si yo le creo a él. No, a mí no me tienes que creer nada. Y te pido que por favor no me creas nada. Tú tienes que ir donde está la evidencia. Por eso la estoy dando. Por eso la definición vino ahora, después de mucho tiempo. Vino una definición. Porque ya tengo claro, decanté la información. Y estoy seguro de no equivocarme. Pero es mi visión. La evidencia va a ser para ti, y para ti, y para ti, la misma. Y yo me documenté porque uno de los ramos más hermosos que tuve en la universidad fue química orgánica. Hernán von Martens, creo que se llamaba el profesor. Me marcó ese ramo a mí. Era feliz. Veía el calendario, el horario, cuándo me toca química orgánica. Y fue la primera vez que me eximí de un ramo. Llegaba a soñar cuando me iba a tocar la clase. Entonces, esto es una visión científica, es un libro científico, es una publicación, que yo lo he dicho muchas veces. En papel no lo puedo explicar. No. Una lata para ti, una lata para mí, y no puedo. Pero toda la información está en un canal de Telegram llamado Rigor Científico. Telegram. Cada vez que aparecía una clase me explicaban, ¿no?, la resonancia es tal, y lo explicaban, oh, qué interesante, compartir, y va a mi canal.
Ahí está. Hay muchas otras cosas también. Y para ser riguroso, yo debería hacer un video exclusivamente para dar esa bibliografía, pero está en Telegram. Y yo lo que te pido es que corrobores todo lo que te estoy diciendo. Cada vez que yo hablo de aromaticidad, investiga por tu cuenta y infórmate. Tú a mí no me creas nada, porque yo no quiero tener la razón. Yo quiero entender lo que pasa. No hay seguidores, no hay suscriptores. No te pido tu like. No, no me interesa. Esto es un trabajo personal, del alma. Es la curiosidad que yo no, ese desasosiego que siempre hago una broma al principio. Eh, siempre, siempre. Y no me voy a detener solamente en las proteínas. Lo más probable es que siga, pero ya hay que ponerle un límite a esto. Definir es poner límites, el fin de algo. Y yo nunca lo hice. Porque si yo daba una definición, te podía encasillar a ti en, esto es lo que el tipo me quiere convencer. No, 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 no. Nunca lo di. Y me alegro no haberlo hecho. Porque la definición vino al final. Entonces, el trabajo está hecho. Hecho. Lo analicé desde todo punto de vista, me documenté y sigo viendo cosas, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es, ¿por qué no lo pueden entender? Y son los paradigmas, ese humanismo. Urbano octavo que todos llevan dentro. No, es que no. Es que la materia es inorgánica, o sea, no, inerte. Bueno, en alguna parte lo dije en la introducción. La vida es un proceso muy hermoso de entender. Para mí es poesía. Algo tan natural, tan evidente, tan simple y tan complejo también. Ha sido un hermoso y largo viaje. Y te doy las gracias por si que estás llegando hasta aquí. Es probable que veas este video cuando yo ya esté muerto. Y no me importa. Porque yo conseguí lo que quería. Conseguí mi propósito. Ya soy capaz de pararme en cualquier parte, en cualquier universidad y decirle, miren, ¿saben qué? Y voy a desplegar la información. Y aquí va a estar en este canal. Y este canal, libro, creo que va a quedar hasta aquí. Porque tal vez sí haga un canal ahora. Pero la información, el despliegue de el libro llega hasta aquí. Te doy las gracias por acompañarme en este viaje. Espero que esta botella llegue a algún lado. Espero que algún día alguien la tome y saque el mensaje y diga, mira tú en el Maule, un hombre Sigma alguna vez se dio cuenta de esto. Y lo dejó documentado y se fue. Se fue a armar una exposición fotográfica, a resolver el tema de los números primos. Se fue de viaje, fue a buscar yacimientos. Aquí termina. Y te doy las gracias por... Mi mayor premio va a ser que tú entiendas esto. Nada más. Y aquí va a estar. Nadie lo va a quitar de la red. Para el futuro. Soy Mauricio Valdés y este ha sido mi aporte a la ciencia. Y ahora a jugar con los perros. ¡Nos vemos!
Bye bye.